Guerra ha habido siempre, ¿no? Pero la recomposición geoestratégica que estamos en la que estamos metidos, con Trump diciendo disparates y haciendo barbaridades, y lo mismo no solo en Ucrania, en Yemen, en Palestina, es inasumible. Una ley que es muchísimo más restrictiva que la europea, y si nos fijamos país a país, o sea, es de las más restrictivas y no la más restrictiva. O sea, está bien regular los medicamentos porque evidentemente no podemos dejar pues que alguna gente se enriquezca con el mal uso de medicamentos. En Estados Unidos pasa, ¿no? Que vas al médico y el médico, antes de tú entrar, ya le ha pasado el de la farmacéutica y le ha dicho: mira, pues si recetas tantos, pues te doy un viaje a Cancún. La situación de la Unión Europea y su dependencia para con Estados Unidos ha llegado a un punto insostenible. Los 27 están trabajando para independizar Europa de Norteamérica y defender así la soberanía y la autonomía de sus naciones formantes. Hay quien le diría a los monarcas británicos que 3 siglos después serían los europeos quienes querrían independizarse de una metrópoli norteamericana. ¡Ay, cómo ha cambiado la cosa, señoras y señores! No le descubriré nada a nadie si les cuento que desde inicios de la Guerra Fría Europa se adhirió a un bloque occidental liberal, el cual dirigió Estados Unidos cual imperio. Desde entonces, Europa cedió sin resistir el control del volante a la Casa Blanca, incluso cuando con la formalización de la Unión Europea se debatió aquello de crear un ejército europeo y de tener mayor coordinación económica, que, oh casualidad, jamás se aprobó. En el tablero internacional actual destaca con fuerza la idea en Bruselas de independizarse políticamente de Estados Unidos. Y esto parece que se va a hacer mediante una coordinación entre las fuerzas, entre los países, las potencias que forman parte de la Unión, y se prevé por la creación de un ejército europeo. Una decisión que parece acertada y lo puede ser siempre y cuando no se olvide que es una herramienta para que Estados Unidos sepa que no nos vamos a dejar controlar, y en ningún caso para crear o potenciar la guerra y los conflictos bélicos como forma de solucionar los conflictos internacionales. Porque precisamente la creación de una guerra, empezar una guerra o mantener las guerras que hay en el mundo puede destruir lo poco que nos queda de humanidad y la mayor parte del planeta. Es precisamente desde ese enfoque desde el que hablamos hoy en La Diana. Este presentador, lo van a ver durante el resto del episodio, tiene una postura favorable en principio al rearme, que Moncloa no quiere que llevemos rearme. Pero en La Diana estamos aquí para aprender y para escuchar y para ver todas las opiniones, sobre todo la de la gente que viene hoy al programa. Por eso hoy hemos vuelto a reunir a nuestra mesa verde para analizar el rearme no rearme. También obviamente para ver las protestas de los veterinarios y analizar la aprobación en el Congreso de una medida que desprotege al lobo ibérico, el lobo marca España, que se les olvida a los patriotas de pulserita. Lo hacemos hoy en tertulia con Victoria Domingo, que es portavoz de Futuro Vegetal y Veterinaria, y con Carmen Molina, que es coordinadora ejecutiva de Alianza Verde. Esto es La Diana, soy Samuel Sabrido y arrancamos. Pues esta semana en tertulia tenemos Mesa Verde, tenemos esa sección tan querida, ¿no?, por este programa, que es nuestra sección ecologista, en la que activistas y políticos hablan de asuntos relacionados a la actualidad verde y algunos temas que no son de actualidad, pero que siempre hay que hablarlos. Hoy lo tenemos con una mesa un pelín reducida, sabéis que solemos tener bastante gente. Hoy tenemos solo 2 invitadas, una política y una activista, pero aún así se avecina intensa e interesante la mesa de hoy. Nuestra incorporación de hoy es Victoria Domingo, que es portavoz de Futuro Vegetal, de una organización que ya sabéis es amiga de esta casa, pero que además es veterinaria de pequeños animales, que por el tema del programa de hoy, pues la verdad es que viene bastante ni pintada. Bienvenida, Victoria. Muchas gracias por la invitación. Y una persona que también es asidua, bueno, que sí es asidua a este programa, es Carmen Molina, que es coordinadora ejecutiva de Alianza Verde. Bienvenida. Gracias. Y una puntualización. El ser político no va en contra de ser activista, que también lo soy. Por supuesto. Ya sabéis que ese es un tema que hemos tocado mucho y que creo que igual deberíamos volver a tocar en esta mesa verde, el activismo versus político. Creo que ahí deberíamos traer a Bilbo, que es muy cañero en eso. Pero bueno, aquí todos somos activistas dentro de nuestros espacios por algo, ¿no?
El primer bloque de hoy es la situación internacional, ¿no? Verla desde un prisma ecologista, que para eso se ha creado este programa, para ver esta sección, que es para ver las cosas desde un prisma ecosocial. Y es que estamos viendo cómo estamos escalando en una situación bélica desde la Unión Europea, pero también, lógicamente, porque Putin no se achanta y porque Donald Trump ha puesto una posición bastante firme, bastante contraria a lo que se suponía que era esa alianza tan pacífica y tan buena con el resto de países occidentales, que por supuesto no lo era. Estamos viendo toda esta situación y quiero que analicemos desde un punto de vista del activismo ecologista. La primera pregunta que os quiero plantear es una cosa así muy general, muchas veces yo hago eso, pregunto general y ya después nos cerramos. ¿Cuáles son los efectos que tiene para el clima una situación bélica como las que vivimos en prácticamente todo el mundo y que puede que nos avecinemos a algo bastante más? Te voy a preguntar a ti para que debutes, Victoria. Vale. Desde Futuro Vegetal siempre condenamos la violencia y especialmente la guerra, ¿no? Lo que supone el rearme es más emisiones masivas de gases contaminantes como el CO2 y otros, destrucción de los ecosistemas y recursos naturales, producción masiva de residuos, pero también todo el efecto que tiene sobre las personas que pueden estar en el país pues que tiene el conflicto. También sobre la seguridad alimentaria, que se habla poco, que es súper importante. Por ejemplo, en Ucrania pues, hubo excepcionalmente como un pacto para que pudiesen vender el grano de allí y repartirlo en el resto de Europa. Pero también supone un jaque aún más mayor a la justicia ecosocial, ¿no? O sea, la deriva que tenía últimamente la Unión Europea era el capitalismo verde con la expansión, ¿no?, de las energías renovables casi con un control mínimo del impacto ambiental que iban a tener esos macroproyectos de energías renovables, pero ahora en lugar de centrarse en el capitalismo verde se centran en todo lo contrario a la justicia ecosocial y climática, que es defender nuestros recursos a toda costa y al mejor postor. Esto es lo que leemos desde Futuro Vegetal. No es muchísimo mejor que el capitalismo verde, pero digamos que es peor. Lectura, el análisis que hace de esta Alianza Verde, Carmen. Bueno, está claro que vivimos unos momentos realmente difíciles. Es muy difícil asumir la situación que tenemos en términos globales. Guerra ha habido siempre, ¿no? Pero la recomposición geoestratégica que estamos en la que estamos metidos, con Trump diciendo disparates y haciendo barbaridades, y lo mismo no solo en Ucrania, en Yemen, en Palestina, es inasumible. Cualquier partido verde y todos los movimientos verdes, por definición, son pacifistas, son antimilitaristas. Queremos una sociedad justa y no violenta, porque si la sociedad no conseguimos que haya una redistribución social de la riqueza y además, bueno, ahora mismo lo que se está produciendo además es una lucha por los recursos energéticos y recursos de todo tipo. Eso nos pone en una situación muy precaria a toda la ciudadanía en general, a la población civil. De hecho, se están empezando a ver con eso de los 800.000 millones que von der Leyen ha propuesto en la Comisión Europea, que bueno, al final, por mucho que digan que invertir en seguridad y eso no va a mermar los recursos a partidas de sociales y sanidad y educación y tal, eso sabemos que no es cierto, porque el dinero tiene que salir de algún lado y va a salir de esas partidas. Pero es que, aparte, ya se está viendo como incluso grupos de investigación de las universidades están viendo la posibilidad de conseguir financiación para
para investigaciones en armamento nuclear y en cuestiones armamentísticas. El engordar la industria de la guerra, que ya de por sí siempre ha sacado mucho dinero, a costa de todo lo demás y de la vida, de la propia vida, porque acaba de decirlo la compañera Victoria cuando destrozan los territorios, la recomposición, la agricultura, todo viene a menos y tendremos menos recursos y menos capacidad de resiliencia ante el cambio climático y ante la vida, porque lo destrozamos todo. No sé cómo plantearos esto, porque lo voy a hacer de una forma muy afirmativa, que no debería hacerlo con una pregunta, pero lo ha enlazado antes Victoria, lo enlaza con lo que decía antes Victoria, que es que uno de los asuntos con los que más afecta al día a día, ¿no? A la vida cotidiana de las personas, una situación de guerra, es a nivel alimenticio. O sea, nosotros, exacto, los productos se nos empezaron a encarecer con la guerra de Ucrania, pues imagínate en Ucrania cómo tiene que estar la población, ¿no? Imaginaos que eso llega a nuestro territorio, o imaginaos la situación que están viviendo los palestinos con el genocidio. Entonces, quería plantear esto, que la verdad es que lo he hecho de forma muy opinativa, pero quiero que analicéis un poco la situación que a nivel directo viviríamos si estuviéramos en una guerra, como parece que Donald Trump y algunas potencias europeas parece que no les importa. Le devuelvo la palabra a Victoria en este caso. Yo creo que, o sea, un ejemplo ha sido el genocidio en Palestina, que es que literalmente han usado el hambre como estrategia de desgaste de la población de Gaza, ¿no? Prohibiendo que entrasen, aparte de productos sanitarios, o sea, comida, literalmente, ¿no? A mí me parece que, o sea, aquí en Europa y en Occidente comemos lo que queremos. En otros sitios comen lo que pueden. Y esto es un privilegio que lo tenemos pocas personas, pero a costa de muchísimas otras personas más que pasan hambre. ¿Qué pasaría en España? Lo pasamos por alto diariamente, lo pasamos muy por alto. Eso. Sí, ¿qué pasaría? Pues se encarecerían los precios y entonces tendrías que, la gente de a pie pues tendría que elegir entre pagar la vivienda o pagar la comida, ¿no? Pero eso ya se ha visto como en diferentes escenarios. Algo que siempre me repatea mucho últimamente, especialmente porque yo sí que creo que Trump de verdad cree que, o sea, de verdad sabe que la crisis climática está pasando, porque si no, no querría Groenlandia ni de coña, ¿para qué, no? Entonces, ese interés que tiene él y su equipo en Groenlandia por los recursos que ahí pueda haber, como petróleo y otras cosas, sé que me he desviado mucho del tema, pero quería decirlo. Yo sí de verdad creo que ese señor sabe que hay crisis climática y simplemente nos está vendiendo a la población al mejor postor y los ricos estarán bien y los que no podremos pagar el pan, pues no podremos pagar el pan. Y eso se llama ecofascismo y vamos hacia allí. En este programa, Victoria, casi nadie se sale de los temas, sino que se adelanta. Efectivamente, vale. Una de las tierras raras era lo siguiente que os quería plantear en tertulia. Le paso la pelota a Carmen. Bueno, es que la enorme suma de dinero, que es lo que estamos diciendo, que se invierten en la fabricación y almacenamiento de armas, son una verdadera estafa de los gobiernos y de las grandes corporaciones que se embolsan todo ese dinero. Porque hay una palmaria contradicción en afirmar que la derrochadora producción de armamento no afecta a la suma de las necesidades vitales insatisfechas en Palestina y incluso en nuestros países ricos también. Aún en el caso de que no se empleasen esas armas, las armas matan a los pobres simplemente a causa de su coste. Los condena a morir de hambre o a carecer de los servicios públicos más básicos de un hospital. Entonces, es inadmisible desde el punto de vista, aparte de que debemos de tener en cuenta que en realidad
yo no he visto ni en la Unión Europea ni en ningún otro país voluntad real de trabajar dialogadamente por la paz. La estrategia es el belicismo por el belicismo. No están trabajando en soluciones pacíficas de los conflictos. Y los conflictos son los que son, que en definitiva, lo has dicho también tú, Victoria, en Groenlandia, buscando los recursos que tiene. Y bueno, y aquí en la Unión Europea, lo último que acaban de decir es que vía libre a la minería, cueste lo que cueste, para garantizarnos nosotros tener los minerales estratégicos. Y aquí creo que hay 7 proyectos en España. Bueno, eso va a generar conflicto social sin duda. Una de las cosas que acabáis de mencionar las dos, que suelen provocar las escaladas militares, por tanto todo lo que estábamos hablando, ¿no? Las repercusiones que podían tener a nuestras vidas y al cambio climático, es precisamente los recursos naturales. En algunos casos, unos recursos naturales antinaturales, como puede ser el consumo en exceso de petróleo, que es parte del cambio climático, pero en algunos casos son soluciones que parece que se están encontrando a las dificultades climáticas, no las dificultades para con el cambio climático y la crisis climática que vivimos en la actualidad, y una de ellas son las tierras raras, y es que suena tan raro, nunca mejor dicho, en Groenlandia. Quiero preguntaros qué creéis que juega, qué papel creéis que juega los asuntos naturales, o sea, los objetos naturales, los bienes naturales, los recursos naturales, que me ha venido a la tercera la palabra, en todo el tema del conflicto, los conflictos internacionales y en concreto desde un prisma ecologista. Es decir, ¿qué papel va a jugar el hecho de que en las tierras raras de Groenlandia pudiesen favorecer quizá una supervivencia algo más agradable a la crisis climática en esta nueva estructura mundial? Victoria. Es un melón, ¿eh? El problema de los recursos naturales es que son limitados, no ilimitados. Y entonces, si nos basamos en un capitalismo verde, es que, o sea, tarde o temprano se acaba. Además de que lo que se debería estar haciendo es volviendo a enlazar nuestra vida con la naturaleza, no al revés. Estamos luchando en contra de la naturaleza cuando necesitamos la naturaleza para sobrevivir. O sea, es que es así de claro. O sea, sin estaciones, aquí por lo menos en España, no podremos producir grano. Y ahora se están acabando o las estaciones están siendo alteradas, ¿no? Cosas así. Entonces, sí, a los occidentales nos va a facilitar pues que podamos ir en coche eléctrico, que podamos no sé qué, que podamos todo eso, pero durante un tiempo, porque es que luego igual no hay que comer, o igual hay 3 danas en un año, o igual, no sé si se entiende, ¿no? O sea, y también hablamos desde el privilegio, que es que aquí de momento hemos tenido una dana, pero hay otros países pues, que han muerto miles y millones de personas por hambre o por desastres naturales, pero como que le han hecho peor la crisis climática, ¿no? Entonces, yo creo que no debemos, la sociedad no debería mirar hacia ese camino y debería hacer más caso a la gente indígena. Por ejemplo, en Groenlandia, la gente que vive allá dice que eso de extracción de las tierras raras, pues que no, que quieren mantener su hábitat y quieren mantener donde viven, porque, o sea, eso es lo que habría que hacer, porque si no es luchar contra uno mismo en realidad, ¿no? Carmen. Bueno, yo creo que Groenlandia es un caso paradigmático de lo que sucede. Y resulta que no es que nosotros necesitemos a la naturaleza, es que somos naturaleza y no queremos admitirlo, pero somos naturaleza y estamos insertas en ella, no podemos eludir eso. En Groenlandia lo que sucede y el por qué está ahora mismo en el centro del interés de estrategia americana, es porque al derretirse los grandes hielos, que eso va a generar gravísimos problemas a nivel de circulación oceánica y a nivel de los ciclos naturales, los altera mucho. Entonces, claro, se ve
capacidad que pueda tener las potencias hegemónicas como los americanos para explotar esos recursos, pero no es que sean negacionistas, como tú has dicho, no son negacionistas, saben que eso va a traer graves repercusiones a nivel global en general. Y sin embargo siguen adelante. Y es que el capitalismo se alimenta de eso, Normalmente, siempre te decían, incluso en las escuelas de economía, te dicen que el funcionamiento del capitalismo es a base de crisis y después resurge de nuevo y otra crisis y así, pero las últimas crisis son de una gravedad tal que está sucumbiendo, que va a sucumbir, que el capitalismo no va a sobrevivir. Lo que pasa es que, claro, depende toda la sociedad o cambiamos determinados paradigmas, entre ellos el modelo económico capitalista, o no sobreviviremos. Os voy a preguntar. Comenta. O sea, aquí la gran palabra que a ningún ecologista le gusta usar, porque, o sea, tiene como mucho, o sea, es el decrecimiento, ¿no? Sí, yo evidentemente suena mal. No, suena mal. O sea, vender la palabra decrecimiento suena, o sea, la gente se asusta. Pero no podemos crecer en un planeta que es finito. O sea, la cosa está clara. Exacto. La cosa está clara. Entonces, como ha dicho la compi, vamos a decrecer, queramos o no. O sea, sea el año la cuestión es cómo. Exacto, la historia es cómo. Entonces, es mejor hacerlo de manera ordenada y de manera con justicia social y climática. No va a ser así, desgraciadamente. Debemos luchar por eso. Soy pesimista al respecto. Sí, es normal. Os quiero plantear respuesta más o menos de sí, no, que obviamente la coma justifico su respuesta. ¿Rearme militar sí o no? Lo pregunto porque, dada la situación que tenemos para con Estados Unidos, como europeos, la verdad es que nos suena bastante agradable, por lo menos a mí, el hecho de que podamos tener una herramienta para no depender de Estados Unidos, que pueda ser en este caso un ejército, y que nos pueda dotar de autonomía, así como una mayor unidad económica, ¿no? Obviamente me encantaría que fuera en clave progresista, pero eso ya es el segundo paso. El primer paso es esa reunificación económica y militar que parece que se está planteando en el seno de la Unión Europea, y como europeístas de cara a la situación internacional parece lo mejor, pero ¿lo es desde un punto de vista ecologista, Carmen? No. O sea, has dicho europeísta, militarista, ¿y por qué no europeísta social? O sea, la sociedad por delante. La sociedad necesita educación, necesita sanidad, servicios sociales, asistencia social, todo los cuidados que están tan de moda y cuidarnos entre nosotros y cuidar nuestro entorno, o sea, los ecosistemas de los que dependemos y la naturaleza. Rearmándonos no vamos a solucionar nada. De hecho, la OTAN está en decadencia. La OTAN ya debería de haber desaparecido y de hecho va a desaparecer porque Estados Unidos ya, de hecho, con el caso de Groenlandia se está enfrentando a otros, digamos, colegas miembros de la OTAN. Entonces, está obsoleta. Europa a nivel de Estado invierte bastante más en armamento que Rusia, por ejemplo. Pero una barbaridad menos que Estados Unidos. Y así no sé, y además lo que están planteando es que se rearmen cada los países. Están alimentando la industria militar, pero no hay una estrategia clara. Y lo que te digo yo es que hay que sentarse a trabajar por la paz. Y no es que los ecologistas seamos flower power, ¿eh? No es eso. Reconozcámoslo. Que también. Que también, bueno, pero que con el rearme no. Y bueno, y lo último que nos están diciendo para meternos miedo, que nos preparemos una mochilita con lo imprescindible para 72 horas.
por Dios. ¿Cuál es la pretensión? Porque dice, además, para una catástrofe... Que si Trump y Putin se vuelven locos podamos sobrevivir, aunque sea un poco. No, 72 horas, ¿no? Podamos sobrevivir 72 horas. El camino del belicismo no es el camino adecuado. Victoria, que me imagino que estarás de acuerdo. Sí, estoy de acuerdo. Totalmente. O sea, los conflictos surgen por un conflicto de intereses. Siempre, sean de persona a persona, o sean país a país, o sea, de continente a continente. Entonces, yo creo que habría que mirar, sí que tenemos que saber mucho de historia y tenemos que saber mucho de cómo hemos llegado hasta aquí para poder resolver esto y no, en lugar de intentar resolverlo, ¿no? Pues armarte, ¿no? Estados Unidos gasta mogollón en armas, pero es que en Estados Unidos hay unos lobistas armamentísticos, o sea, es que se gastan, o sea, en la carrera presidencial, creo que son los que más gastan en el presidente, ¿no? En la carrera presidencial, ¿no? Entonces, claro, cuando pasa eso, pues claro, pues todo el mundo, o sea, es interés económico totalmente. Entonces, habría que mirar primero el porqué de los conflictos e ir a solventarlos. Sí, o sea, ha habido, tenemos ejemplos en la historia de paz y de conflictos muy grandes como para no tener ejemplos o herramientas de poder sentarse a una mesa y solventarlo en lugar de comprar armas y ya. Ha quedado claro que desde el ecologismo, desde luego, no se defiende. No, el ecologismo, por definición, es pacifista. Yo soy profundamente ecologista, pero tengo ahí o sea, ecologista también. No, porque nos bombardean desde los medios de comunicación. Tenías que haber escuchado esta mañana una tertulia en la radio, lo escuchaba, una entrevista que hablaba muy bien en relación a eso. Hay que trabajar por la paz. ¿Qué canal? Para hacerles publicidad, ya que estamos. En Radio Nacional. Radio Nacional de España. Vale, eso quizá pues lo podemos hablar largo y tendido en otro momento. Vamos al segundo bloque, que es el que más gancho de actualidad tiene, y mira que lo tiene, que es el asunto más animalista, ¿no? El bloque animalista. Que ya estarán los típicos en Twitter y en YouTube diciendo, claro, aquí están los verdes hablando de animalitos. Bueno, pues hoy ha tocado, sí, pero no siempre lo hacemos. En las últimas semanas, en los últimos meses incluso, hemos visto cómo los veterinarios, y aquí os hablo, te interpelo a ti también, Victoria, os quejáis de la regulación que hay desde la Unión Europea, que proviene desde la Unión Europea, que pues os corta en algunos aspectos las manos para poder decidir qué tratamiento le dais o no al animal. Creo que va por ahí. Quiero que me expliques un poco qué es lo que ocurre y qué postura tenéis. Sí, pues como todas las leyes que se hacen en Europa, Europa pone como unas guías muy generales y luego cada país las restringe más, menos, ¿vale? Entonces, esto es lo que ha pasado, que en España es una de las más restrictivas en la ley del medicamento. La última ley del medicamento es de 2023, en realidad. Lo que pasa que en enero empezó a ser obligatorio para los veterinarios comunicar cada vez que hacemos una receta de antibióticos, comunicarlo al Ministerio de Agricultura, ¿vale? Entonces, es una ley que es muchísimo más restrictiva que la europea. Y si nos fijamos país a país, o sea, es de las más restrictivas y no la más restrictiva. ¿Qué pasa en eso? Que porque no podemos recetar antibióticos, o sea, porque tenemos que comunicarlo, ¿no? Porque ha habido, bueno, últimamente con el uso de antibióticos pues han creado resistencias. No sé si habéis oído hablar de las resistencias a antibióticos, ¿vale? Es algo de actualidad, de hace varios años ya, en los últimos 10 años se ha hablado bastante, sobre todo en medicina.
La historia es que, claro, los veterinarios, sobre todo de pequeños animales, o sea, es un 1% de todos los antibióticos que se usa en España, es muy poca cantidad. La cantidad de antibióticos que más se usa es en ganadería y es porque los animales pues están confinados. Entonces, pues con las heces, bueno, en unas condiciones que propician, ¿no?, que se contagien entre ellos, ¿no?, enfermedades, y entonces se usan antibióticos a veces como para, en toda una granja, como para que haya más número de animales al final, más número de animales puedan ir a matadero, ¿no? Y luego sacar interés económico, poder venderlo, vamos. Es importante esto, lo de las granjas, porque cuando se prohibió vender pienso con medicamentos, con antibióticos, sin razón, sin ton ni son, bajó como el consumo de antibióticos en España, pues una barbaridad, como entre un 20 y un 40%, ¿vale? Y eso fue la mayor bajada de consumo de antibióticos. Y es que es ahí donde la mayoría de los antibióticos se consumen y donde al final esos animales que lo consumen a través del pienso o inyectado, lo eliminan a través de la orina va al agua y entonces al final, pues todos los días pues bebemos un poquito de antibiótico, aparte de otras muchas cosas. El problema de esta ley, que de verdad es que es muy, muy restrictiva, es que es tan restrictiva que incluso confronta a los códigos deontológicos. Los códigos deontológicos es como las normas éticas que tiene que seguir un profesional para salvaguardar, pues... Unas normas que, perdóname que te interrumpa, hay algún compañero mío de profesión que se salta el código deontológico de periodismo y alguno que se lo salta. Perdóname que te interrumpa, pero es que lo he visto a huevo para decirlo. Totalmente, totalmente. Igual es más difícil de probarlo y de lucharlo en juzgados, ¿no? Pero bueno. Pues eso, el código deontológico es que debe seguir como unas prácticas éticas, ¿no? Si yo tengo un animal que necesita un medicamento y no se lo doy porque lo que sea, y ese animal muere, o sea, ¿quién es el responsable? El responsable soy yo, ¿no? Porque no le he recetado lo que él le tenía que recetar. Entonces, aquí viene todo este lío de que la ley es tan restrictiva que hace que no podamos seguir nuestro código deontológico, nuestras, digamos, buenas prácticas y cuidar de los animales, de los animales digamos, de compañía, de los que están en la casa, lo mejor posible. Ha habido algunos bulos respecto a esta nueva ley. Uno es que no se puede recetar antibióticos si un animal no tiene chip. Eso es una interpretación de la ley. No es exactamente lo que dice la ley, pero sí que el animal debe ser identificado. Es plan. No tiene por qué ser con el chip, pero sí que debe ser identificado. Hay otros bulos también, como... no me acuerdo ahora exactamente, pero o sea, hay varias cosas que se ha dicho en la prensa que no recuperamos luego el tema del bulo, si quieres. Por diversificar. Carmen, ¿cómo ha podido pasar esto? Porque el gobierno ha sido el que ha adaptado la normativa europea y aunque es verdad que no son de tu partido, hay ecologistas en el gobierno. ¿Cómo ha podido pasar esto? Yo la verdad es que este tema lo conozco menos y estaba esperando a escuchar a Victoria, a ver lo que contaba, que ella, que es veterinaria, debe tener más conocimiento. Entendía yo que efectivamente la norma esta debía de tener bastante más peso en la ganadería, sobre todo en la ganadería intensiva, que tiene acumulados los animales de manera brutal y que es verdad. Y porque además... en medicina generalmente siempre se tienen en cuanto a antibióticos, cuando se producen resistencias cruzadas, siempre se tiene como, digamos un antibiótico de reserva
para usarlo cuando los demás ya no funcionan, ¿no? Y eso en los últimos años creo que se estaba perdiendo esa capacidad y que es verdad que los problemas de resistencia y resistencias cruzadas se están dando cada vez más, entre otras cosas, por lo que decimos los ecologistas, de que estamos alterando la naturaleza, que destrozamos los ecosistemas y nuestro entorno, con lo cual, al acercarnos a las especies salvajes, las especies silvestres que se cruzan, lo mismo que, bueno, la gripe aviar, fijaros el problema grave que hay en Estados Unidos con los huevos. El encarecimiento de los huevos, aparte del encarecimiento de los alimentos en general, se está produciendo uno especialmente grave y es porque han tenido que destruir cantidades de granjas de avícolas porque por problemas con la gripe aviar y con ese tipo de cuestiones. Entonces yo entendía que la legislación esta, que no la he leído, no sé cómo está redactada la ley, que tenía algo que ver con eso. Pero lo acaba de explicar Victoria y, claro, parece ser que al transponer la legislación europea, España ha sido demasiado restrictiva, ¿no? Y además eso afecta a los animales de compañía y a las mascotas, entiendo, ¿no? Sí, porque, o sea, las granjas ya tenían esta restricción de antibióticos y la nueva ley del 2023 es a los animales de compañía. A los animales, digamos, el perro, el gato, o sea, de las casas, no a los animales de consumo que se llaman malamente, en mi opinión, animales de consumo. Te quiero preguntar, Victoria, porque ¿qué sería lo ideal? Me quiero imaginar con punto medio, porque me quiero imaginar que la ley europea busca el beneficio de los animales, bueno, y una protección. Hay muchos lobby en Europa. Hay muchos lobby en Europa. ¿Qué sería lo ideal? Bueno, yo creo que, o sea, está bien regular los medicamentos porque evidentemente no podemos dejar pues que alguna gente se enriquezca con el mal uso de medicamentos y el prescripción excesiva de medicamentos, ¿no? Que te receten el más caro, ¿no? Como en Estados Unidos pasa, ¿no? Que vas al médico y el médico antes de tú entrar ya le ha pasado el de la farmacéutica y le ha dicho, mira, pues si recetas tantos, pues te doy un viaje a Cancún, ¿no? Y entonces el médico pues va recetando ese medicamento, ¿no? Está bien que haya controles sobre los medicamentos, sobre todo quien los recete para que no haya intereses económicos. Y aquí en Europa esto no pasa, o sea, no hay, o sea, no te pueden dar nada como para incentivar que recetes una cosa u otra o una marca u otra. Está bien, lo que pasa que sí, no, la restricción es absolutamente, o sea, demasiada y el problema es que la diferencia con Europa principal aquí es que nosotros no podemos vender el medicamento. Para nosotros estaría bien que lo podamos ceder, que es darle sin que nos hagamos ricos, digámoslo, ¿no? Sino que carguemos el IVA y digamos el precio de gestión y ya está. Pero es que no podemos ni hacer eso. Y el que pasa es que le haces una receta al tutor del animal, el tutor se va a la farmacia, no encuentra el medicamento porque es de veterinario, porque no tienen los mismos distribuidores y se van 100 farmacias y no hay. Y entonces se retrasa el tratamiento al animal porque necesita ese medicamento. El tutor se frustra con los veterinarios que no tienen nada que ver, que somos, o sea, quien nos van a multar si nosotros no hacemos eso de recetar y que se vaya a la farmacia. Y encima, pues claro, el pobre animal pues sufriendo, ¿no? Entonces es muy restrictivo. Lo que pedimos es poder ceder normalmente los medicamentos a los animales, que lo podamos ceder y que no tengan que ir a la farmacia, eso es lo primero. Uh-huh. Y respecto a la comunicación, a mí no me parece mal, lo que pasa que sí, yo creo que debería haber de bajada de animales en intensivo y también extensivo, porque en extensivo hay muchas medicinas que se usan para, por ejemplo, los antiparasitarios, para que no se pongan enfermos,
luego esto va a la biodiversidad y mata muchos insectos en el pasto, ¿no? Entonces, hay que, por justicia climática y por el nivel de antibióticos y de otros medicamentos, habría que bajar el número de animales de ganadería. Victoria, ¿te has acordado de ese bulo que querías desmentir? De los veterinarios, perdón. ¿Te has acordado del bulo ese que querías desmentir? No, no me he acordado. No. Vaya, por Dios. Te quería plantear, no, los quería plantear a los dos, que creo que ahí, Carmen, sí que vas a poder tener algo más de opinión. Y esto creo que es un sueño de todos los que convivimos con animales, que es el hecho de que exista, o ojalá que exista, es la propuesta, una veterinaria pública, que tú puedas ir y que no te cueste en 45 euros la vacuna, que pueda ser gratuita, como las vacunas para humanos, o que pueda por lo menos ser más barato. ¿Qué viabilidad tiene eso, Victoria? En este país yo creo que cero. Porque, te voy a decir por qué. Últimamente están entrando los lobbies comprando absolutamente todos los hospitales, todas las clínicas veterinarias, se está haciendo un mogollón de pasta. O sea, son como fondos buitre, ¿no? O sea, no son exactamente fondos buitre, pero son fondos... Sí, fondos buitre, fondos de inversión en todos lados. Fondos de inversión. Lo mismo que en la sanidad humana también, en todos sitios. Exacto. Entonces están comprando todos los hospitales, o sea, están ganando un mogollón de pasta, explotando a los veterinarios que cobramos sinceramente uno de los... por la responsabilidad que tenemos, no es mucho lo que cobramos, te lo digo así. Y están ganando una pasta y yo creo que esta gente, los lobbies, no van a dejar que eso exista ni de coña. O sea, si están privatizando la sanidad pública de humanos a saco y sin vergüenza, ¿cómo van a dejar que se haga público, ¿no? O que se haga público. Hay que montar un lobby ciudadano Sí, alternativo que vaya contra eso. Total. El activismo es eso. Ahí va. Exacto. Carmen, no sé si quieres añadir algo. No, no. Yo creo que está todo dicho. Victoria, algo porque me voy con el lobo. Yo me voy con el lobo. No sé si quieres mencionar algo. No, podemos pasar al lobo. Nos vamos con el lobo, que es el último tema del día de hoy. Sigue en el bloque, obviamente, animal, porque hemos conocido en las últimas semanas que ha habido una votación en el Congreso con todas las derechas, que le dan igual las banderas que llevan en la pulsera, se unen sin ningún tipo de problema, y han votado una proposición que favorece la explotación del lobo. Quiero que me expliques de qué va y por qué es tan malo, es decir, por qué es tan importante negativamente. Carmen. Bueno, es malo porque no tenemos tantos lobos como para lo que pretenden hacer. O sea, es dar carta de naturaleza a que puedan destrozar todas las manadas. Además, si matas un lobo, te cargas todas las manadas, porque viajan en manadas y entonces, vamos. Y sobre la utilidad ecológica o el valor ambiental de la conservación del lobo es que no se discute, al menos científicamente. Tenemos además, bueno, ya la mayoría de la gente no se acordará de Félix Rodríguez de la Fuente, pero él que era uno de los mayores defensores del lobo y las presiones que dicen que es incompatible con la ganadería, bueno, y con lo que defienden que se esquilmen los lobos y ya están en serio peligro. Entonces, de hecho, aquí en Andalucía ni siquiera los tenemos. Yo me acuerdo en el 2017 estuve yo era diputada en ese momento y estuve en la consejería hablando porque había un proyecto LIFE para la reintroducción del lobo en Sierra Morena, en Andalucía. Y era muy interesante y se trataba además de educar a la gente y de explicar las bondades de mantener los ecosistemas. Es que los cazadores hablan de, ¿cómo les dicen? A los depredadores, los que están en la parte alta de la escala alimentaria. Ay, que no me sale el nombre. Bueno,
Lo dicen despreciativamente porque quieren ser ellos los depredadores y entonces se los cargan. No quieren la competencia con el lobo, pero el lobo en realidad ni para los ganaderos supone ningún problema. Los ganaderos tienen bastantes problemas, pero no es precisamente el lobo. Además, la muerte de ganado por lobo no llega ni al 1%, o sea, que no se justifica. Lo que pasa es que además eso antes estaba protegido a nivel europeo, pero ahora, o sea, en el Congreso se votó, pero es que ya en la Unión Europea también se está debatiendo la desprotección, o sea, en toda Europa, desprotegerlo en toda Europa. Y eso, pues la verdad es que no está justificado, porque forma parte de los ecosistemas. Y bueno, el lobo ibérico es una especie emblemática de la fauna ibérica. ¿Qué aporta el lobo? Que decías al principio de la intervención, indiscutible lo que aporta. Claro, los bosques, los sistemas naturales los tenemos bastante degradados, bastante deteriorados. Eso vaya por delante, ¿no? Pero forman parte del ecosistema y están, ya te digo, en lo alto de la pirámide y depredan. O sea, ellos controlaban muchas veces pues yo qué sé, las plagas. Cuando hay una teoría de ecología que es la de esta depredador-presa. El depredador se alimenta de las presas y hace que baje la población de presas. Cuando hay muchos conejos, jabalíes, lo que tú quieras, ¿no? Ungulados. Y cuando baja la población, automáticamente se regula también la población del depredador porque tiene menos alimento del que alimentarse, ¿vale? Pero todo eso, la granja la mano libre del mercado. La mano libre del mercado. Como ahí va, la mano libre del mercado, porque es verdad que además antes la caza también era otra cosa, era distinta, era por supervivencia o matar para comerte una perdiz o algún animal, pero ahora es por deporte, o sea, y hay un negocio ahí brutal. Y claro, los lobos le estorban. Pero ya te digo, no llega ni al 1% de las pérdidas que hay. Sin embargo, ahí está corriendo estos días un meme por ahí entre el mundo ecologista y en defensa del lobo, que dice que este año, o sea, no ha habido ningún animal que haya matado a un lobo. Sin embargo, hay 106 personas muertas por una bala de cazador. ¿Vale? O sea, ¿quién es el que está haciendo daño? Es muy claro. Nosotros lo tenemos muy claro y seguramente vamos a salir, seguro, vamos a salir a manifestarnos en defensa para que se revuelva a proteger al lobo porque no es admisible. Desde del Duero hacia el norte, donde está Vía Libre y donde todos los gobiernos autonómicos del norte, Cantabria, Asturias y todo eso, los que quieren desprotegerlo. Ayer, de hecho, nos reunimos con José Miguel Domínguez, ¿sabéis quién es? De Lobo Marley, ¿sabéis quién es? Que la asociación... Yo no, la verdad. Lobo Marley, ¿no habéis oído hablar de Lobo Marley? En las últimas semanas sí, pero la Miguel no. ¿No? Bueno, pues es un caso emblemático porque era conocido porque se le puso el nombre, porque tenía radioseguidores, estos que les ponen a los animales a veces para ver cómo se mueve en el territorio y todo eso, ¿no? Y lo mataron unos cazadores y desde entonces, bueno, se conocía así el lobo. Y hay una asociación bastante potente de naturalistas y eso, de defensores de la naturaleza, que se llama Lobo Marley, y volveremos a salir a las calles a reclamar la protección del lobo. Victoria, no sé si quieres añadir algo más, sé que se te va de tamaño de tu especialidad, pero bueno, seguro que puedes aportar algo. Bueno, nuestro punto de vista es sobre todo desinformación, como lo que ha dicho la compañera, que es que los lobos a veces pueden atacar a los animales que están en una ganadería, pero o sea, es muy poco. Sobre todo desinformación e intereses
de gente que le gusta poner su autoridad o su, no sé si autoridad, pero hacer que los otros animales tengan miedo de ellos, ¿no? Es como muy de macho ibérico, ¿no? Sí, o sea, ¿qué beneficios es salir a cazar a un animal, sentirte superior? O sea, no, o sea, ¿cuál es la razón? No hay otra, simplemente a gente que pues, le gusta ver sufrir a otro animal a costa de su propio orgullo, ¿no? Entonces, sobre todo, la desprotección del lobo afecta pues, a todos los ecosistemas y esperamos que lo corrijan eso. Y la convivencia con la ganadería es posible, sin Sí, graves totalmente. problemas. Pues con eso, si nadie más tiene nada que añadir, nos podemos ir. Salvo que alguien quiere decir algo. No, muchas gracias por la Vale, invitación. que no. Pues muchísimas gracias a vosotras por haber venido a la Diana una vez más. Gracias, Victoria. Gracias, Carmen. A ti. Nos vemos la semana que viene en la Diana con otro programa, en las que lo voy a intentar, pero quizá salga por otro lado. El hecho de que sigamos tocando estos temas con alguna figura del gobierno, la verdad. No lo he invitado, no sé si lo puedo decir, pero bueno, voy a decir a quién voy a invitar, a ver qué me dice, que es José Becerra, director general de Derechos de los Animales. Sí, efectivamente. No se ha pronunciado, todavía no ha dicho nada sobre lo del lobo. A mí me sorprende que no haya dicho nada. Yo a Verdejeco sí le he visto posicionarse, o sea, a favor de, por lo menos, del tema de los veterinarios y creo que de los derechos, o sea, del lobo, creo que también, formando parte del gobierno, que eso es algo que a mí siempre me ha chirriado, pero bueno. Lo intentaremos hablar con él y pues, de otro tema, que seguro que hay cosas interesantes. Y la siguiente Mesa Verde será ya en junio, que será ya finalizando la temporada de la Diana. Muchísimas gracias a las dos por venir y nos vemos la semana que viene.